Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. Los comandantes alienígenas estaban perplejos. Hemos examinado este planeta cientos de veces, murmuró el general Zar, hablando consigo mismo. Sus ojos, enrojecidos por semanas de vigilancia continua, miraban fijamente el mapa holográfico del planeta, conocido únicamente como Soran 7. En la pantalla que tenía delante se proyectaba una imagen de alta resolución de la superficie, un desierto desolado, barrido por el viento, carente de vida. Era el tipo de lugar al que nadie querría ir: campos de lava, montañas escarpadas y tormentas que destruirían cualquier cosa lo bastante insensata como para aterrizar. No había recursos, ni ciudades, ni el más mínimo indicio de civilización. El planeta era tan inhóspito que los Soranis, tras años de intentos fallidos de colonización, lo habían abandonado hacía tiempo. Sin embargo, las huellas no se parecían a nada que Zar hubiera visto antes, eran humanas. Pero eso era imposible. No había constancia de humanos en Soran 7, ni expediciones, ni exploradores, ni siquiera una remota mención en los archivos. Vuelve a hacer el escáner, ordenó Zar al técnico, un joven llamado Tío. Dudó: señor, no es un error del sistema. Los datos son claros. Huellas humanas que salen de un sistema de cuevas en el hemisferio sur y se extienden a lo largo de varios kilómetros. Las huellas parecen ser recientes. Imposible, repitió Zar, sacudiendo la cabeza. Los humanos no sobreviven en Soran más de 7 minutos. No lo hacen, señor, pero alguien ha estado ahí fuera. Muéstrame una imagen de la entrada de la cueva, ordenó Zar con firmeza. La imagen parpadeó y apareció una nueva escena, una cueva oculta bajo un saliente rocoso que se alzaba contra el horizonte tormentoso. Parecía una cicatriz en la superficie del planeta, intacta, casi invisible a menos que supieras exactamente dónde mirar. No hay señales de asentamientos, observó Zar en voz alta, con el dedo posado sobre los datos. No hay signos de actividad, ni emisiones de energía, ni sistema de soporte vital. Pero hay algo que no vemos en este escáner. ¿Qué es, señor? No hay señales de una nave. El silencio en el centro de mando se hizo intenso. Un ser humano no estaría en Soran 7 sin una nave. Sin embargo, no había ninguna nave, ni siquiera un fragmento, que explicara cómo uno o varios humanos habían llegado hasta allí, y mucho menos cómo habían sobrevivido. Preparen una expedición, ordenó Zar, poniéndose en pie. En marcha. Los Soranis sabían luchar. Durante siglos, han combatido y derrotado a especies de toda la galaxia. Han explorado y colonizado planetas en los sectores más hostiles, han establecido defensas en mundos que otros habían abandonado y se han enfrentado a las fuerzas enemigas más peligrosas. Sin embargo, ahora, a punto de descubrir algo tan ilógico, Zar sintió que algo desconocido se agitaba en su interior: inquietud. El equipo de expedición se reunió en un tiempo récord. 3 escuadrones de los soldados mejor entrenados del ejército soriano, guerreros experimentados que lo habían visto todo, subieron a bordo de la nave. Cuando la nave despegó y atravesó la atmósfera de Soran 7, un pesado silencio se apoderó de la cabina. Estaban entrando en territorio enemigo y, a pesar de toda su inteligencia y fuerza, no tenían ni idea de lo que se iban a encontrar. Señor, dijo uno de los soldados, ¿cree que encontraremos algo útil o solo más cosas extrañas como esas huellas? Zar le dirigió una mirada severa. No lo sé, pero lo último que quiero es ser el que no investigó. La nave descendió entre espesas nubes, con aullantes vientos en el exterior. A medida que se acercaban a la superficie rocosa, se encontraron con un sistema de cuevas, kilómetros de formaciones rocosas dentadas, tormentas interminables y un terreno peligroso, un planeta hostil hasta la médula. La escotilla se abrió con un siseo repentino y los soldados se precipitaron al mundo azotado por el viento. Se movían con precisión militar, sus botas crujían en el suelo helado mientras avanzaban hacia las coordenadas. Mantened los ojos abiertos, gritó Zar, no sabemos a qué nos enfrentamos. La tormenta dificultaba la visión, pero los soldados estaban acostumbrados a operar en esas condiciones. Las habían pasado peores. La entrada de la cueva estaba cerca y,
a medida que se acercaban, podían detectar el menor indicio de movimiento. «Mirad», gritó uno de los soldados, señalando las rocas. Allí, apenas visibles contra la furia de la tormenta, había más huellas humanas que conducían a la cueva. El rastro era más claro, grabado en la superficie rocosa del planeta como si hubiera sido hecho recientemente. Sin embargo, no había señales de nadie que las hubiera hecho, ni nave, ni equipo, ni rastro de suministros de supervivencia. «Cubrid la entrada», ordenó Sar. «Asegurad el perímetro». Los soldados se posicionaron, con las armas preparadas, examinando cada centímetro de la zona. Sar, con sus sentidos agudizados por años de experiencia en combate, se dirigió hacia la cueva. Ahora sentía una creciente inquietud que no podía ignorar. No se trataba de otro planeta alienígena con un extraño descubrimiento. Había algo en este lugar que no encajaba. «Sigamos adelante», dijo, haciendo un gesto a los demás. Entraron en la cueva. El interior estaba oscuro, incluso con su visión mejorada. Rocas irregulares se alzaban sobre ellos, el aire estaba cargado de polvo e impregnado del olor de algo olvidado hacía mucho tiempo. El silencio dentro de la cueva era casi sofocante. Cuanto más avanzaban, más siniestro se volvía. Las huellas seguían conduciéndoles hacia el centro de la cueva. De repente, se encontraron con algo extraño, una habitación. Era demasiado simétrica para ser natural. Las paredes, talladas con increíble precisión, parecían palpitar con una energía desconocida. En el extremo de la sala, había una enorme estructura de piedra cubierta de inscripciones antiguas completamente ajenas a los soraníes. Sobre la estructura descansaba lo que parecía ser un dispositivo tecnológico. No se parecía a nada que hubieran visto antes. «Señor, ¿qué es esto?», preguntó uno de los soldados, señalando el aparato. Sar se acercó, conteniendo la respiración. «No lo sé». El aparato emitía un débil zumbido, como si estuviera vivo. No parecía ser de origen sorani ni de ninguna otra raza conocida. Parecía casi humano. Pero eso era imposible. «¿Podría ser un arma?», preguntó otro soldado. Sar no contestó. Se agachó para inspeccionar el artefacto, con la mente trabajando a toda velocidad. Había algo extrañamente familiar en su diseño. Había visto este tipo de tecnología antes, en dispositivos humanos. Pero eso no tenía sentido, ¿verdad? El sonido de una voz grave, casi un susurro, rompió el silencio de la cueva. No era sorani, ni pertenecía a ninguna lengua conocida. «Atrás», ordenó Sar, pero ya era demasiado tarde. La sala tembló violentamente, como si algo enorme se hubiera despertado. Las paredes vibraron y el suelo empezó a resquebrajarse bajo sus pies. El dispositivo situado en el centro de la sala empezó a brillar y su zumbido aumentó hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Y entonces el mundo a su alrededor cambió. Los soldados soranianos lucharon por mantenerse en pie, pero la cueva se desmoronaba. Las paredes se agrietaron, cayeron piedras del techo y el polvo llenó el aire. En medio del caos, Sar oyó algo que nunca imaginó que oiría en Soran 7, risas humanas. La risa resonó por toda la cueva, un sonido agudo, casi burlón, que le heló la sangre. Era una risa humana, sin duda. Sin embargo, tenía una resonancia extraña que no pertenecía a este mundo desolado. Las paredes siguieron temblando, el suelo bajo ellas se quebró, mientras el corazón mismo de la cueva parecía cobrar vida. «Moveos», gritó Sar, avanzando hacia la entrada. «Salid ya». Los soldados, desorientados por los temblores, se apresuraron a seguir su orden. Sin embargo, al darse la vuelta, la propia cueva pareció deformarse, con una extraña energía antinatural crepitando en el aire. La cueva ya no era solo una estructura, era un ser vivo, que reaccionaba a algo que se había activado. «Señor, ¿qué está pasando?», gritó uno de los soldados, luchando por mantenerse en pie. Sar no tenía respuesta. El dispositivo en el centro de la sala brillaba con más intensidad, emitiendo ahora un zumbido profundo y resonante que hacía vibrar sus huesos. No había escapatoria. Lo que se había puesto en marcha escapaba a su control. «Aléjate del dispositivo», ordenó Sar, pero ya era demasiado tarde. El suelo se abrió bajo ellos, haciendo caer rocas, mientras un enorme vórtice de energía barría la cueva. Los soldados apenas tuvieron tiempo de reaccionar,
ya que el aire parecía cerrarse sobre sí mismo. En un instante, las paredes de la cueva desaparecieron. Los soldados ya no estaban en Zoran 7, sino en otro lugar. Se encontraban en un paisaje desolado, rodeado de interminables montañas negras y un cielo sombrío lleno de nubes tormentosas que se arremolinaban sin cesar. El aire estaba cargado de una atmósfera opresiva y extraña. Todo parecía fuera de lugar, extraño, ajeno. ¿Qué demonios acaba de pasar?, exclamó uno de los soldados, mirando a su alrededor con confusión. La mente de Zar trabajaba frenéticamente, tratando de descifrar lo que había sucedido. El aparato, las risas, los temblores. ¿Habían sido transportados a otro planeta? ¿A otro planeta? ¿O se trataba de algún tipo de trampa? Su mirada recorrió el terreno desconocido. El suelo bajo ellos era áspero como un cristal roto y el cielo era más oscuro de lo que jamás había visto. Era un lugar fuera del tiempo, un lugar donde nada tenía sentido. No es una cueva cualquiera, murmuró. Estad alerta. Los soldados formaron un perímetro defensivo alrededor de Zar, con las armas en alto, escudriñando los alrededores en busca de cualquier movimiento. Pero no había nada. El paisaje se extendía, interminable y vacío. Entonces volvieron a oír las risas. Esta vez no estaba lejos, sino justo detrás de ellos. Se volvieron inmediatamente, con las armas en alto, pero no había nadie. El sonido de la risa humana resonó en el aire, llenando el inquietante silencio con una extraña energía. Es una trampa, gruñó Zar, empuñando con más fuerza su arma. ¿Quién está haciendo esto?, preguntó uno de los soldados, con la voz temblorosa por el miedo y la ira. Zar no respondió. Sabía tanto como ellos. Los humanos no pertenecían a este planeta ni a este espacio. Los pasos, las risas y el dispositivo formaban parte de algo mucho más grande, algo que no podían comprender. Señor, exclamó un soldado, señalando hacia el horizonte. Una figura apareció en la distancia. Al principio era pequeña, apenas visible contra las montañas negras, pero crecía a cada segundo que pasaba, avanzando hacia ellos a una velocidad antinatural. ¿Es humano? No, no es solo humano. Es diferente. Prepárate, ordenó Zar, levantando su arma. Sea lo que sea, no nos arriesguemos. La figura se acercó y el corazón de Zar se aceleró. Era un hombre, si se le podía llamar hombre, vestido con harapos andrajosos, el cuerpo cubierto de suciedad y cicatrices, sus ojos anchos y salvajes brillaban con una intensidad antinatural. No llevaba armas, ni equipo, ni tecnología, nada que indicara que había viajado por el espacio para llegar hasta allí. Sin embargo, caminaba con determinación, dirigiéndose directamente hacia ellos. ¿Quién eres?, preguntó Zar, dando un paso adelante. La figura no respondió. En su lugar, esbozó una amplia sonrisa, casi siniestra, y se oyó una carcajada que llenó el aire a su alrededor como una niebla opresiva. No os acerquéis más, advirtió Zar a sus soldados, apuntando con su arma. No queremos problemas. Sin embargo, la sonrisa del hombre no hizo más que aumentar. Se acercó un paso más y el suelo bajo sus pies pareció temblar. El aire crepitaba con energía, como si algo poderoso estuviera despertando en las profundidades del planeta. ¿Qué quieres?, gritó uno de los soldados, con el dedo en el gatillo. La risa del hombre se detuvo en el aire y, por un momento, todo quedó en silencio. Luego habló, con una voz que parecía demasiado calmada para la locura de la situación. Han visto demasiado. Ya han dado el primer paso. Zar frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Los ojos del hombre brillaron aún más mientras las nubes de tormenta sobre ellos se agitaban violentamente, como respondiendo a sus palabras. Este mundo, Zoran 7, no es lo que tú crees que es. No es solo un planeta, es un portal, un umbral, un lugar donde lo imposible se convierte en realidad. ¿Quién eres?, preguntó Zar con calma. ¿Cómo sabes lo del dispositivo? El hombre volvió a reír, su voz reverberó en el paisaje desolado. Creen que entienden lo que han descubierto, pero solo han arañado la superficie. La temperatura bajó de repente y Zar sintió que se le erizaban los pelos de la nuca. El suelo parecía moverse y las montañas a lo lejos se hacían más altas y amenazadoras. El hombre dio otro paso adelante y esta vez no hubo duda, no estaba solo. Otras figuras empezaron a surgir de las sombras.
Eran más humanas, vestían las mismas ropas y sus ojos brillaban con la misma luz extraña. Hay cosas que no pueden entender, continuó el primer hombre, cuya voz era ahora apenas audible, pero pronto lo harán. Los soldados se movían inquietos, buscando con la mirada las órdenes del comandante. Sar no tardó en darse cuenta de que la situación se le estaba yendo de las manos. No podía luchar contra algo que no comprendía. Aquellos seres no eran simples supervivientes, eran algo completamente diferente. Retírense, ordenó finalmente Sar con voz firme. No estamos preparados para esto. Sin embargo, antes de que pudieran moverse, el mundo a su alrededor volvió a cambiar. En un instante, las figuras estaban sobre ellos. El mundo de Sar y sus soldados se oscureció. Un fuerte vendaval barrió el aire, lanzando piedras y escombros al vacío, como si la propia atmósfera los rechazara. Ya no se encontraban en el desolado paisaje de Zoran 7. Las montañas habían desaparecido, las nubes de tormenta se habían esfumado y la opresiva sensación de estar siendo observado se había desvanecido, sustituida por una nueva tensión que se le escaló hasta lo más profundo de los huesos. Los soldados tropezaron al moverse el suelo bajo ellos, pero no tuvieron tiempo de adaptarse. Las figuras estaban sobre ellos, moviéndose a una velocidad aterradora. Los harapientos humanos, al menos una docena de ellos, parecían planear más que caminar, sus ojos brillaban con un blanco intenso y antinatural. La risa resonó de nuevo, pero esta vez no era burlona, era profunda, resonante, casi melancólica. No te resistas, dijo el primer hombre, con la voz cargada de una extraña sensación de inevitabilidad. Ya es demasiado tarde. Sar levantó su arma, seguido de sus soldados, pero la luz que emanaba de los humanos era cegadora y el aire parecía distorsionarse a su alrededor. Era como si la propia realidad estuviera siendo manipulada a su voluntad. Antes de que Sar pudiera dar la orden de disparar, uno de sus soldados gritó de dolor. Sar giró la cabeza y observó cómo el cuerpo del soldado se retorcía de forma antinatural, como si el propio suelo lo estuviera reclamando. El soldado intentó gritar de nuevo, pero su voz fue ahogada por un potente zumbido que llenó el aire. Los demás observaron horrorizados cómo el cuerpo del soldado se deformaba y se desintegraba en la oscuridad, como si la energía del planeta lo hubiera consumido. Somos los guardianes del umbral, dijo el primer hombre, dando otro paso adelante sin apartar la mirada de Sar. Sois intrusos en un lugar donde nadie debería entrar. Habéis traspasado el umbral y ya no hay vuelta atrás. El corazón de Sar latía con fuerza en su pecho. ¿Qué quieren de nosotros? El hombre sonrió, con una expresión a la vez amable y siniestra. Nada, en realidad. Ya lo han hecho por nosotros. Nos han liberado. Otro soldado avanzó hacia el hombre, con el arma desenfundada, pero antes de que pudiera disparar, el hombre levantó la mano. El soldado se detuvo en seco, con el cuerpo rígido, como si el tiempo se hubiera detenido. Con un solo gesto, el soldado cayó al suelo. ¿Por qué haces esto?, preguntó Sar, con la voz ronca. Hemos venido a investigar el artefacto, las huellas. ¿Qué es este lugar? El hombre ladeó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando la pregunta. Este lugar, dijo con calma, no está destinado a ser comprendido por aquellos que están limitados por su estrecha percepción de la realidad. Son los primeros en llegar aquí en miles de ciclos, los primeros en desbloquear el camino. Hizo una pausa y una leve sonrisa reapareció en su rostro. Y ahora sois los primeros en ser testigos de lo que ocurre cuando los humanos, es decir, vosotros, ya no estáis sujetos a las normas. La mente de Sar iba a 1000 por hora. Humanos, estas figuras no eran solo supervivientes o exploradores, eran los mismos humanos que, por imposible que pareciera, habían dejado sus huellas en la cueva. Pero ahora eran algo más. ¿Es alguna forma avanzada de tecnología o evolución humana?, murmuró Sar, más para sí mismo que para los demás. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, el suelo bajo él se resquebrajó de repente, proyectando una onda de energía a través del aire. Al sentir que el suelo cedía, Sar intentó reaccionar, pero ya era demasiado tarde, estaba cayendo, precipitándose al vacío. El aire le envolvió a una velocidad imposible, mientras los gritos de sus soldados se perdían en el rugido del viento. Y entonces, tan repentinamente como todo había comenzado, todo se detuvo. Sar aterrizó con fuerza en el suelo, jadeando.
Miró a su alrededor, desorientado. El paisaje había vuelto a cambiar. Ahora se encontraban en un vasto vacío, infinito en todas direcciones. No había cielo ni tierra, solo una inmensidad inimaginable. Los rodeaban figuras humanas cuyos ojos seguían brillando con aquella luz sobrenatural. El primer hombre dio otro paso adelante, su luz brillaba más que nunca. ¿Lo veis?, dijo, casi con suavidad. Este es el lugar donde todo termina, donde tú terminas. Sar trató de levantarse, pero su cuerpo se sentía pesado, como si el peso del universo mismo lo aplastara. Sus soldados estaban dispersos a su alrededor, inmóviles, con los ojos muy abiertos por el miedo. ¿Quién eres?, susurró Sar. El primer hombre le miró con una expresión triste, casi de lástima. Somos el futuro, dijo. Somos los guardianes del conocimiento, los que rompemos fronteras. Somos los humanos, lo que podríais haber sido, lo que algún día podréis llegar a ser. Señaló a las demás figuras que le rodeaban. Trascendemos vuestro entendimiento. Somos los que vinieron antes, los que resistiremos cuando todo lo demás caiga. La cabeza de Sar daba vueltas mientras intentaba procesar las palabras. Entonces sintió que la verdad le calaba hasta los huesos. No eran meros supervivientes, eran el resultado de algo mucho más grande, algo ancestral que les otorgaba un poder superior a cualquier cosa a la que los Oranis se hubieran enfrentado jamás. El primer hombre se inclinó hacia Sar, bajando la voz a un susurro. Viniste aquí buscando respuestas, pero las respuestas no siempre son lo que esperas. A veces son una advertencia, un atisbo de un futuro en el que la humanidad ya no está sujeta a las limitaciones que tanto aprecian. Sus ojos brillaban con algo peligroso. No puedes detener lo que viene. Sar luchaba contra el peso que lo inmovilizaba, pero su mente empezaba a desmoronarse. Sus pensamientos eran confusos y desorganizados. ¿Qué? ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa ahora?, balbuceó. El hombre volvió a sonreír, con aquella extraña e inquietante sonrisa. Ya lo verás. Lo verás con el tiempo. Vamos a reconfigurar el universo de formas que ni siquiera puedes imaginar. Con una última risa escalofriante, el hombre alzó los brazos al cielo y el vacío a su alrededor comenzó a cerrarse. El mundo volvió a cambiar. Las montañas reaparecieron y las nubes de tormenta comenzaron a agitarse de nuevo. Y entonces todo se oscureció. Cuando Sar abrió los ojos, estaba de nuevo en Soran 7. La cueva estaba ante él, intacta. Afuera seguía la tormenta. Sus soldados habían desaparecido. El dispositivo, los humanos, todo era ahora solo un recuerdo que se desvanecía, un fragmento de algo imposible. Miró hacia abajo y vio las huellas, aún frescas en la tierra. No estaba seguro de si todo había sido una alucinación o si el universo le había mostrado el futuro. Pero de algo estaba seguro, la humanidad no era lo que parecía. Ya no eran solo una especie a la que temer, eran algo más, algo completamente diferente. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.